Mi Jesús, hoy, jueves 17 de marzo del año 2022. Estamos en la segunda semana de Cuaresma, segunda semana de Salterio, color litúrgico morado. Celebramos en este día a San Patricio, obispo. Nació alrededor del año 387 en Escocia y murió en Irlanda alrededor del año 461. No se conoce con exactitud los datos cronológicos del apóstol de Irlanda. Provenía de una familia cristiana y santa. Llegó a Irlanda como esclavo a los 16 años, donde sirvió como pastor de ovejas. Durante su cautiverio reflexionó profundamente en su vida y comprendió el plan de Dios para él. Así fue que huyó a Francia, pero después regresaría a Irlanda a realizar su misión evangelizadora. Llegó a ser reconocido por sus sencillas enseñanzas y por el don de hacer milagros. Muchos se convirtieron al cristianismo. San Patricio tiene una oración preciosa que se llama la coraza de San Patricio. Es bellísima, es una oración de protección. Oración colecta. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, dirige hacia ti los corazones de tus siervos, para que llenos del fervor de tu espíritu permanezcan firmes en la fe y diligentes en el bien obrar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios y luego la meditamos. ¿Qué será lo que el Señor quiere decirme en este día con su mensaje? ¿O qué será lo que Dios quiere que yo cambie en mi vida si aplico algo de su palabra hoy? Lectura del libro de Jeremías, capítulo 17, versos del 5 al 10. Esto dice el Señor: Maldito el que aparta de mí su corazón para poner en los hombres su confianza y apoyarse en los mortales. Es como un cardo en un yermo que nunca ve la lluvia, que crece en los arenales del desierto, en tierra estéril donde nadie vive. Bendito, en cambio, quien confía en mí y en mí pone su esperanza. Será como árbol que crece junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, conserva siempre el verdor de su follaje, sin que sufra con los calores del verano. Los años de sequía no lo alteran, jamás le faltará cosecha. Conserva. Y nada hay tan engañoso y sin remedio como el corazón humano. ¿Quién podrá entenderlo? Lo entiendo yo, el Señor, que penetro el corazón y sondeo las entrañas para pagar a cada cual lo que merece de acuerdo con sus acciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo está tomado del Salmo 1, versos 1, 2, 3, 4 y 6. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor,
y medita su ley día y noche. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. No así los impíos, no así serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versos del 19 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día, y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él se encuentra aquí consolado y tú estás atormentado, padeciendo. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver la reflexión para el libro de Jeremías. Según la religión, vivir ligado a alguien a quien se le tiene como Dios, como centro de la vida, esa es la definición de religión que dan quienes se dedican a estas investigaciones. Finalmente, en conclusión, es poner en alguien la confianza total, amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo el ser. Entendiendo así las cosas, al escuchar lo que hoy Dios nos habla por medio del profeta Jeremías, es bastante entendible. ¿Acaso un hombre podrá convertirse en nuestro Dios? ¿Tendrá el poder de salvarnos y de darnos la vida eterna?
como al árbol que se conserva siempre verde. Solo quien confía en el Señor y en Él pone su esperanza, podrá vivir eternamente, verse libre de todos los males y dar fruto constante de buenas obras. Es cierto que llegarán momentos difíciles de sequía y de calor, momentos de bochorno a causa de las dificultades, los sufrimientos, las penas, las persecuciones, la pobreza. Sin embargo, jamás se perderá la esperanza y uno seguirá no solo esperando el auxilio de nuestro amado Señor, sino que vamos a seguir luchando constantemente para que florezcan nuevos tiempos, para que se cosechen frutos de mucha bondad y justicia. Busquemos antes que nada el reino de Dios y su justicia. No hacerlo con la confianza puesta en las personas, porque no hay nada de provecho en la planificación. Todos los demás son junto con nosotros colaboradores del reino. Las demás cosas, tal vez importantes y útiles, no serían la solución para hacer eficaz la salvación. Mientras no se viva la cercanía de la experiencia personal con Dios, mientras sigamos pensando que uno lo puede todo con sus propias fuerzas, que uno es eficaz porque sabe mucho, porque tiene mucha ciencia en la cabeza, mucha técnica, podremos deslumbrar a los demás con nuestra palabrería o con nuestro conocimiento, pero eso no nos va a conducir hacia la salvación, pues ni nosotros mismos tendríamos al Señor en el corazón, sino tal vez solo en la mente. Por eso, no solo la mente, sino especialmente el corazón, debe tener como centro a Cristo. Así no hablaremos de memoria, sino que de la abundancia del corazón hablará nuestra boca y todo nuestro ser. La palabra de Dios en este salmo nos hace retomar lo que en la primera lectura hemos meditado. El hombre justo que no solo vive en paz con Dios y con el prójimo, sino que además medita y cumple las leyes del Señor. Esto lo hace vivir seguro, tranquilo, aun en momentos difíciles de la vida. El éxito en todas sus empresas es signo del amor que Dios le tiene por su fidelidad. En cambio, el malvado, que se ha olvidado de Dios, del prójimo y de la ley santa de Dios, es como paja barrida por el viento y sus caminos acabarán por perderlo. ¿Cuál camino quieres escoger? Ante nosotros se presentan dos caminos: hacer el bien o hacer el mal, vivir para la salvación o vivir para la perdición. Y no culpemos a Dios de las decisiones mal tomadas, porque así las hayamos tomado de modo personal, sin contar con Él, pueden ser dañinas para nosotros. Sin embargo, no por vivir la fidelidad ante Dios debemos vivir marginados de los pecadores. No podemos contemplar la pobreza, la miseria de los demás y hacernos como que no vimos nada, alejarnos de ellos y vivir instalados en aquello que nosotros disfrutamos. Jesucristo es el único santo y nos ha enseñado que el camino de la persona de fe es el camino que abre el buen pastor cuando se va a buscar la oveja descarriada y la logra encontrar,
la hace volver, la carga amorosamente sobre los hombros, la lleva al redil para vivir la comunión, la fe, la responsabilidad junto con las demás ovejas que no se habían descarriado. ¿Quién puede decirse libre de culpa? ¿Quién puede decir que no es pecador? La palabra en algún momento nos dice que un justo peca 7 veces al día. ¿Qué diremos nosotros de nosotros? Todos necesitamos convertirnos, todos necesitamos rectificar nuestros caminos. Mientras aún es tiempo, volvamos al Señor para que Él nos ayude a ir por el camino del bien, a convertirnos en signos de amor para nuestros hermanos, tratando de lograr que con la luz de Cristo también ellos inicien ese camino hacia el Señor. En esta parábola del rico y Lázaro, vemos varios ejemplos. Ahí tenemos a Moisés y a los profetas. De un modo especial se escucha a Moisés diciendo, por medio de él, haberle entregado las tablas de la ley a los israelitas. En la ley santa de Dios tenían el camino que los unía con él y les aseguraba la salvación. En esta vida gozarían de salud, de poder, de prestigio y de todos los bienes que serían como el premio a su fidelidad a lo que Dios les había pedido. Por eso muchos despreciaban a los profetas, pues les echaban en cara su falta de amor por los pobres, por los enfermos, por los marginados. Los profetas hablaban de que todo lo temporal era pasajero y no tenía la última palabra. Al final Dios sería la recompensa del justo y éste, para hacerlo en verdad, debería de vivir el amor concreto hacia su prójimo, no tener ese gesto amenazador con los demás, no comprar al pobre por un par de sandalias, saber compartir sus bienes con quienes tuvieron menos oportunidades que uno. Pero muchos, sin embargo, embotaron sus mentes con los bienes pasajeros, con el poder, con el prestigio, y vieron morir de hambre hasta a sus mismos miembros de familia, hasta a sus mismos padres, y no fueron capaces de tenderles la mano, de acompañarlos, pues pensaron que sus enfermedades y pobrezas eran un castigo de Dios a causa de sus malos comportamientos. Jesús nos habla en este día por medio del Evangelio acerca de lo que pasa a quien no es capaz de abrir no solo los ojos, sino el corazón ante el hermano que sufre, para poner como Zaqueo la mitad de los bienes a la disposición de los pobres. Zaqueo, aquel hombrecito pequeño que se subió al árbol para ver pasar a Jesús y que tuvo la dicha y la gracia de tener a Jesús en su casa, comer con él y hacer que su corazón cambiara. O también para llegar a la perfección del amor que indica Cristo, que ve donde todo lo que tienes y compartes con los pobres, luego ven y sígueme. Eso le pasó fue al joven rico, que le dice, ve y vende todo lo que tienes y repártelo con los pobres. En esta parábola no es que nuestro Señor esté castigando a los que tienen dinero, no, es que a los que
no supieron hacer obras con Él son los que se acomodan a esta palabra. Jesucristo para nosotros no es una migaja de la mesa de la riqueza de Dios. La Escritura nos dice que Él se hizo pobre, pero para enriquecernos a nosotros con todos sus bienes. Cuando estamos en la Santa Misa, en la que nos reunimos cada día, para nosotros es una donación de Él, un regalo del Señor para nosotros, poder compartir con Él ese banquete precioso cada día. Es el mejor regalo que el Señor nos puede dar. Al entrar en comunión de vida con Él, participamos de su misma vida, con toda su plenitud, como Él la recibe de su Padre. Es una comunión de hermanos. Allí no hay distinción de personas. La Eucaristía no es de élites, no se celebra para grupos cerrados. La Eucaristía es el signo más importante que tiene la Iglesia para manifestar la comunión del amor con Dios. No hay Eucaristía verdadera cuando se entra a ella por invitación y se cierra la puerta a quienes no tienen boleta de entrada o no han sido invitados o no pertenecen a la familia o al grupo. Y hay grupos que se dicen católicos, donde cierran la puerta para la celebración de la Santa Misa y no permiten que nadie que no sea de ellos mismos la viva y participe. El Señor quiere que todos estemos sentados a la misma mesa y disfrutemos de los bienes que ha preparado para todos. Su salvación se celebra en medio de la comunión con todos, sin divisiones ni fronteras. La Eucaristía se debe prolongar en nuestra vida. Nosotros debemos ser una Eucaristía para los demás. En nuestro corazón no puede haber candados que impidan que nuestro amor, nuestra ayuda le llegue a todas las personas. No podemos disfrutar egoístamente de lo que poseemos. No podemos llamarnos personas de fe en Cristo cuando pasamos indiferentemente ante el dolor de nuestros hermanos que nos necesitan y que sufren. Las grandes ciudades y el contacto continuo con el dolor de la humanidad a través de los medios masivos de comunicación han creado mucha indiferencia en todos nosotros. Difícilmente se detiene uno ante el dolor de los demás. Hay muchas manos tendidas que se quedan sin respuesta. Muchos han contribuido a esta indiferencia por haber hecho de la apariencia de pobreza un modo fácil de vivir. Hay estudios que dicen que la mendicidad aporta muy buenas cantidades a quienes aparentan pobreza. Hay quienes al pedir se vuelven exigentes y dejan la comida a la puerta de las casas porque no les gusta lo que les han dado o porque lo que quieren que les den es dinero para ir e invertirlo en otras cosas que no deben. Sin embargo, llegamos a conocer personas, tal vez nuestros vecinos, que en verdad pasan grandes necesidades y sin ir muy lejos, en cada familia hay unos más necesitados que otros. Si a esto aumentamos la pobreza en los valores morales que han degradado a muchos, veremos que el campo de socorrer a los necesitados no es un juego de niños,
sino de personas maduras en la fe que nos debemos esforzar por compartir esos bienes que el Señor nos ha dado a administrar, porque es que nosotros no somos dueños de nada, somos solamente administradores. Entonces debemos saber administrar esos bienes que el Señor ha puesto en nuestras manos. Hay naciones completas que se mueren de hambre, mientras otras no encuentran en qué despilfarrar lo que tienen. Hay oídos sordos al amor que Cristo vino a enseñarnos como el camino de salvación. La acumulación de bienes genera hambre y descontento. Lamentablemente, el que mucho tiene siempre quiere tener más, entonces ya vive obsesionado por el dinero. Y no nos debemos olvidar que nuestro Señor nos ha dicho que no podemos servir a dos señores a la vez. O le servimos al dinero o le servimos a Dios. Dios no va a estar nunca de parte de los que quienes cierran los ojos ante el hambriento, ante el desnudo, ante el enfermo, ante el encarcelado. Al final solo ese amor que hemos tenido al prójimo será lo que cuente. Por eso mientras lo hayamos destruido, no podemos decir que fuimos gratos y que el Señor nos va a tener mucha misericordia. Vamos a rogarle a nuestro Dios y Padre que nos conceda por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Siempre Virgen María, nuestra preciosa Madre, la gracia de amar no solo con los labios, no solo a los que nos hacen el bien, no solo a los nuestros, nuestra familia, sino a todos, con las obras, con el amor, con la sinceridad, con la lealtad, viviendo al estilo que vivió Cristo y que nos ha llamado a servir a nosotros y que amemos a nuestro prójimo como Él nos ha amado a nosotros. Amén, amén. Hoy es jueves eucarístico y sacerdotal. No olvidemos nuestra oración diaria por nuestros amados sacerdotes. Démosle gracias a Dios por nuestra fe católica, por la presencia de nuestra Madre Santísima en nuestras vidas. Y un rato postraditos ante el Santísimo nos hará mucho bien, nos dará mucha paz en el corazón y mucha alegría de vivir sanos y con ese deseo de santidad puesto en el corazón y en la mente. Que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.